Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos el día de hoy con un invitado súper especial. Él es el actor Gerardo Zamora. Yo soy Jorge. Y esto es ¿Qué Flores? ¿Cómo estás, Gerardo? ¿Qué tal, Jorge? Bien, bien, contento de estar aquí en Barranca nuevamente, visitando, ¿no? Es un lugar que he tenido oportunidad de recorrer varias veces, casi siempre, mira, por trabajo. En realidad, la mayor parte de mis viajes por todo el Perú han sido por trabajo, pero bueno, en mi trabajo pues siempre hay oportunidad de aprovechar y no solamente trabajar, sino también conocer, compartir con la gente, que es una de las cosas que más disfruto, ¿no? Claro. Siempre he visto, bueno, el día de hoy estaba viendo un poco de tu historia, por decirlo así. Ujú. He visto televisión, cine, teatro. Pero justo hace un momento mencionabas algo, ¿no? Que siempre te recuerdan por Valentín, Ajá, Valentín Condori. Es así un es. personaje que ha calado bastante. Y cuéntanos, ¿cómo así llegas a esa novela, por ejemplo? Para recordar un poquito. Claro, sí, definitivamente Qué Buena Raza es una historia que la gente pues recuerda muchísimo hasta ahora, ¿no? Ya han pasado 22 años desde que se transmitió y sí, bueno, yo lo puedo percibir continuamente en mis viajes a provincia, sobre todo en provincia, ¿no? La gente recuerda mucho la historia y siempre pues es agradable, ¿no? Que puedan recordar no solamente la historia, sino historias y pasajes del personaje, que se sienten identificados de alguna forma con alguna época que vivieron. Hay gente, bueno, de mi generación, la mayoría, que recuerda, ¿no? Esa época que de pronto estaba estudiando o que Claro. estaba en el colegio quizás y que llegaban y veían la novela a las 7 de la Sí, noche, exactamente. en su primera emisión, ¿no? Porque la han transmitido como 6 veces, me parece, y bueno, ahora la pueden ver en YouTube, aunque es También. una versión resumida. Eh, pues yo digo, a mí me encantaría que se pudiese rescatar la versión completa, ¿no? Y que se pudiera poner además en un formato mejorado. Pero bueno, ya es decisión del canal. Claro, sí, sí. Y pues yo, digamos que de alguna forma a la telenovela llegué de casualidad. Yo ya venía trabajando en proyectos pequeños, ¿no? Había estudiado actuación en diferentes talleres, había tenido la oportunidad de participar de la Escuela de Talentos de Frecuencia Latina, dirigida por Alberto Isola, y luego de ello, junto con la promoción que egresó, que ingresamos 30, egresamos 24, y creo que de ellos solamente 4 hemos podido mantenernos en el medio. Y bueno, buscaba mis oportunidades, ¿no? Te estoy Claro. hablando pues de fines de los 90 e Ah, inicios del 2000. 2000, que pues en aquella época producía América Producciones, ¿no? Con las novelas que se internacionalizaron, en las cuales digamos que tuve oportunidad de hacer bolos. Para los que no saben qué son bolos, son participaciones pequeñas con texto, Ah, ¿no? Personajes que aparecen una o dos veces. ujú. Y también producciones del mismo Michel Gómez, que es el productor y director de Qué Buena Raza, que es pues esta telenovela. En ese tiempo él hizo una serie de unitarios que pues también tuvo mucho éxito, que se llamó Gente como Uno, que también yo había tenido oportunidad de hacer con participaciones pequeñas. Y bueno, a veces también pues uno se las buscaba y te llamaban para casting, y justamente en uno de esos castings llegué a un documental de National Geographic, y ahí me encontré con otros compañeros de la época con los que ya había coincidido. Entre ellos estaba Emil Rancosío, que también pues es actor que se mantiene hasta ahora. Y él, en algún intermedio de la grabación de este documental, nos comenta, ¿no? Oigan, y ya fueron al casting de Qué Buena Raza de la nueva novela de Michel Gómez. Y nosotros, no, no. Y entonces en esa época, pues la única forma era apuntar el teléfono y llamar, Sí, ¿no? claro. Y bueno, nos facilitó el número, yo llamé, me dijeron que sí, efectivamente estaban haciendo el casting y me presenté. Y era la primera vez, además, que yo tenía la oportunidad de participar de un casting previo al inicio de una novela, ¿no? Porque siempre llegaba ya con la Ya, novela ya listo. empezada, entonces obviamente las oportunidades eran mucho más reducidas, ¿no?
Y en esta historia, pues, el casting lo estaba haciendo Oscar Carrillo, que es ya, bueno, un actor que ya tenía cierto recorrido en aquella época y que estaba haciendo el casting. Y bueno, me dio la oportunidad, creo que vio en mi perfil, pues, que podía encajar dentro del personaje. Cuando me comentó del personaje, yo no sabía que era para el protagonista, solamente me dio las 3 escenas que yo presenté una semana después. Y bueno, le gustó el casting, luego pasamos, pues, en realidad fueron como 3 o 4 pruebas distintas para que finalmente pues fuera escogido como el personaje de Valentín Condori, ¿no? Y bueno, a partir de ahí pues ya el resto es historia, ¿no? Creo que Hasta el día es de una hoy. historia una telenovela que me ha abierto las puertas a todo nivel, no solamente actoral, ¿no? Sino profesional en general y personal también, ¿no? Y por supuesto que le guardo mucho cariño a la historia, a los productores, a los compañeros actores que me acompañaron y me secundaron, además, porque es una gran responsabilidad prácticamente iniciar con un protagónico, ¿no? Claro. Cuando uno comienza y conocer, perdón, y empezar con un protagónico, creo que quizás es una carga, ¿no? Sí, sí, tú sabes que cuando ya finalmente me dan la noticia de que iba a ser el protagonista, que me llamó, recuerdo, Oscar Carrillo, me dijo: Gerardo, ha sido escogido. Y porque Oscar Carrillo tiene una voz muy característica. Y bueno, después de saltar hasta el techo y de alegrarme, eso fue en marzo del 2002 Ujú. y yo empezaba a grabar en abril, ¿no? Entonces había como una Qué bueno. diferencia de un mes y yo pues tenía pesadillas todo ese mes y de Claro, verdad, no podías dormir. no, no, pero o sea, ya mientras más se acercaba yo llegué a un punto en el que pensaba que no lo iba a poder hacer. O sea, yo me estaba visualizando y decía, me voy a morir de nervios, se me va a olvidar el texto, y no voy a poder soportar la presión, y de verdad sentía que iba a ser un desastre. Pero bueno, me ayudó mucho el ir a ver teatro, compartir con compañeros. Me encontré además con mi maestro Alberto Isola en una obra de teatro en esas semanas previas. Y él, pues, bueno, lo esperé al final, pero sin que yo se lo dijera, me felicitó, me dijo que ya se había enterado que iba a ser protagonista, que incluso el Ya estaba director Michel anunciado. Gómez le había escrito, ¿no? Porque en ese tiempo era por mail, Claro. a preguntarle, a pedirle referencias sobre mí, y él me dijo, ¿no? Me escribió Michel, y yo, por supuesto, le dije que tú ibas a ser un muy buen protagonista, y ya, y yo le dije, y Alberto, ¿qué consejo me darías? Y él me dijo: Gerardo, tú relájate. Me dijo: tú ya tienes todo interiorizado y para una novela, sé tú, me dijo, Sí, porque tienes la ventaja de que el público no te conoce y tú claro. tienes mucho ángel para mostrar. Entonces trata de ser tú en esencia y lo demás tú ya lo tienes interiorizado. Entonces el trabajo que uno va desarrollando, porque había participado de una escuela de formación muy rigurosa, y que creo que además pues fue lo que me dio la base para poder soportar el ritmo de grabación. Claro, porque si uno tiene buena base, pues le Sí, caen. mira, yo creo que para televisión es relativo, pero definitivamente sí vas a notar diferencia entre un actor con formación y alguien que de pronto tiene la oportunidad, que lo puede hacer bien, ¿no? No necesariamente necesitas, ¿no? Pero eso se ve mucho en Argentina, por ejemplo, ¿no? Ricardo Darín, que él dice que jamás estudió, él se formó, pero los argentinos, por ejemplo, son muy naturales, ¿no? Entonces, ellos nacen actores, ya, tú de Ah, ya, ya, pronto ya. les das un texto. Me pasó en Argentina, que estuve hace un par de años y tenía que hacer un videocasting y pues necesitaba alguien que me dé el texto, porque era el texto a la cámara y había una de las chicas que atendían en el hotel y me indicó, le pedí un espacio, ¿no? Con bien iluminado y me llevó, dije: oye, ¿tú crees que me puedas leer este texto? Me dijo: ah, ya. Y lo leyó, te lo juro que creo que lo actuaba mejor que yo, el texto de regreso. Y yo le pregunté: ¿tú has estudiado actuación? No, me dijo. Es Pero de natural. verdad que tienen una naturalidad increíble, sí. Y Creo que los japoneses que son actores de doblaje, o seiyuu creo los japoneses, ¿no? Ya son del tema de las voces, sí, claro, o sea, son naturales. tienen eso. Entonces, bueno, me sirvió muchísimo también ese consejo, ¿no? Y recuerdo también, ya, bueno, cuando empezaron las grabaciones, el sentirme a gusto con el elenco, ¿no? Que me recibió muy bien, la mayoría ya tenía experiencia,
y además se formó un grupo muy bonito, los que hacíamos de la familia Condori, además, que era Edwin Vázquez, Claro. que hacía de mamá, Flor Castillo, estaba Gustavo Morales, que hacía de mi papá, bueno, el mejor amigo, que era Jorge Luis Rivera. Todos de alguna forma contribuyeron pues a que yo me sintiera a gusto, y Michelle Gómez además tuvo mucha paciencia, sobre todo en los primeros días, ¿no? Que creo que el proceso de adaptación, como en cualquier trabajo, ¿no? Así, como para saber, ¿cuántos años tenías en ese tiempo? Porque me acuerdo que o sea, estaba flaquito. No, no, es que yo, o sea, yo he visto la novela, pues, he visto de principio a fin, la he visto, me gustó bastante. Y estoy flaquito, ¿verdad? ¿Cuántos años más o menos? Yo, mira, claro, el personaje empezaba con 18 años, aunque luego, bueno, pasa 1 o 2 años, pero yo tenía 25 ya, sí, y bueno, ¿no? Normalmente pues se estila que los actores tienen más edad que los personajes que interpretan, ¿no? Y en el caso de Valentín, se hizo casting además, no solo en Lima, sino también en provincias. Oscar Carrillo me contó que se hizo casting en Cusco porque no encontraban el perfil, ¿no? Es decir, alguien que tuviera el tipo peruano y que además tuviera un registro actoral, porque era un personaje que cargaba mucho drama. Entonces tenías que tener a alguien que de verdad pudiera interpretar las escenas y resolverlas adecuadamente, ¿no? Y entonces fue el proceso complicado. El tema del capataz que golpeaba a su papá también. Sí, ¿no? sí. La huida. Pues. Esa historia estaba muy bien escrita por Eduardo Adriansen, que es uno de nuestros mejores dramaturgos aquí en el Perú. Y creo además, sin lugar a dudas, de pronto podrían, es un tema que yo creo que podrían hacerlo en un podcast, es los mejores primeros capítulos de telenovela. Yo creo que Qué Buena Raza es uno de los mejores primeros capítulos. O sea, es una novela que si tú ves el primer capítulo te enganchas toda la novela. Sí, porque la despedida, que él está en el carro. Exacto, sí. Bueno, eso va en el segundo, ¿ah? Eso va en el segundo. ¿Sí? O sea, está pegadito, pero va en el segundo capítulo ya. Pero tú ves el primer capítulo y ya te vende la historia, es decir, completamente, te dibuja muy bien los personajes, te crea el drama, la conexión del público con cada uno de estos personajes. Y además que te muestra pues 2 mundos totalmente distintos en paralelo, ¿no? O sea, por un lado la riqueza y la opulencia de los Prado de la Ochaga, con Fiorella, que interpretaba mi queridísima Milén Vázquez. Y bueno, por otro lado, pues en provincia, además en Cajamarca, una ciudad maravillosa, con paisajes hermosos, mostrando a la familia Condori, y totalmente opuesto, ¿no? Y además la conexión con Ricardo, que era el papá del personaje de Milén, que esa conexión, porque él venía a ser el capataz, claro, ¿no? Y que de alguna forma unía a estos 2 mundos, ¿no? ¿Y qué se parece Gerardo a Valentín? Bueno, yo no sé, creo que bastante. Bueno, estamos hablando de hace más de 20 años. Yo creo que en aquel tiempo tenía bastante también de inocencia. Después hay rasgos que sí creo, ¿no? La justicia, este sentido de equilibrio, además de igualdad, el sentido también de tratar de hacer bien las cosas. Y creo que no siempre se puede, ¿no? Pero en esencia creo que la honestidad era algo que caracterizaba mucho al personaje y que yo trato de mantener en mi vida también, ¿no? Claro. Insisto, no siempre se puede. A veces hay cosas que escapan a uno o inconscientemente realizas cosas que no, de pronto después dices, no debía hacer esto. Pero bueno, creo que en esencia trato de guiarme por ese camino, ¿no? ¿Qué es más fácil para un actor? ¿Estar, digamos, en telenovela, en teatro? Ah, bueno, eso depende absolutamente del actor. Yo tengo la mayoría de mis compañeros que han tenido formación actoral, la mayoría prefiere el teatro. A mí me gusta el teatro porque además tengo formación teatral, pero disfruto mucho más la televisión. Quizá porque me ha dado grandes satisfacciones y porque además es un medio que conozco, que domino, en el cual me siento absolutamente cómodo y que he podido ir mejorando también a través de las diversas telenovelas en las que he participado, ¿no? Participé en muchas telenovelas, miniseries, como protagonista, como antagonista,
como parte del elenco principal. Y bueno, la última telenovela que protagonicé, que fue Avenida Perú, que también justamente fue de Michelle Gómez y se transmitió por ATV en el año 2013, me permitió de pronto sentir que no todo ese recorrido que yo había hecho en esos más de 10 años en ese tiempo, ya me daban la soltura de poder interpretar las escenas dramáticas e incluso, ¿no?, las que se me hacían complicadas al inicio de mi carrera, que eran las escenas donde yo debía haberme desenvuelto, debía haberme más suelto, me costaban mucho. Ya en Avenida Perú el 2013 sentí que fluyeron. Y es más, ahí yo pude hacer por primera vez una escena en la que realmente me reía. Es decir, no estaba actuando la risa como el personaje, sino realmente estaba riéndome porque me sentía súper cómodo. Y para mí pues fue digamos que un gran paso, ¿no? Y sentirme también mucho más completo en cuanto a cómo puedo desarrollar un personaje en televisión. Yo he visto comentarios de actores que, por ejemplo, cuando van a tener una escena de lágrimas que van a llorar, ellos se mentalizan en un recuerdo triste para que puedan entrar en escena, para que puedan llorar, dicen. Sí. Otros solamente, no, me enfoco, lloro y sale, dicen. ¿Cómo lo haces tú para que...? Sí, bueno, lo que mencionas se llama memoria emotiva, ¿no? Y sí, también es una herramienta que puede funcionar si evocas un recuerdo triste que te lleve, en este caso, al llanto, si es que necesitas que el personaje se muestre, ¿no?, en esta emoción. Pero a largo plazo no es algo que se pueda mantener en el tiempo, ¿no? Claro. La memoria emotiva puede funcionarte una vez, 2 veces, 3 veces, pero se va a desgastar. Entonces, lo ideal siempre es... Lo mismo vas a estar recordando siempre. Es que vas a tener que ceñirte a lo que te brinda el personaje, ¿no? Que es lo que yo trato de hacer, ¿no? Y además en la formación actoral y el método, bueno, que es el que yo tengo, te indica, ¿no? Son pasos que tú tienes que seguir y que finalmente el conocer al personaje, sus motivaciones, te van a poder dar esa emoción a la que tiene que llegar, ¿no? Yo lo sentí nítidamente el segundo mes en Qué Buena Raza, cuando hice una escena con Edwin Vázquez, que era mi hermano Camilo, y cuando él lo llevan a la cárcel y yo lo voy a buscar. Y lloran ahí en la reja. Y claro, porque el capataz, ¿no?, Ricardo, me amenaza que si yo no dejo a su hija, mi hermano se va a morir en la prisión. Y yo recuerdo nítidamente que yo vi a Edwin, bueno, estábamos ya en personaje, y yo sentía que él era mi hermano y yo lloraba por eso. Entonces fue fantástico, ¿no? Porque dices, tú estás viviendo realmente el personaje. Interesante, sí. Cosas que a veces uno no sabe. Se sabe toda la novela. No, es que sí lo he visto varias veces, y es más, hace medio año más o menos, me acordé de la novela y busqué la escena donde raptan al hijito del que era árabe, creo. Ah, claro, Abdullah. Ajá, el que es de tu hermano, lo salva, sí. Y luego de regalo le dan la casa de Fiorella. La casa de Fiorella, sí. Justo lo busqué porque quería ver esa escena, entonces es solo para recordar. Claro. Así busco escena. Muchos querían ser Valentín. Y es cierto. Muchos querían ser Fiorella. Claro. Es que era la chica guapa, pues, ¿no? No, es hermosa, Milén. Claro, sí, y encima es guapa. Ya, pues, imagínate. No, pero las escenas de las miradas también eran muy bonitas entre los dos personajes. Sí, había una muy, muy linda conexión con Milén y además eso era algo que se transmitía. Y tú sabes que en el casting también eso fue fundamental, porque te contaba que fuimos 3 o 4 pruebas, ¿no? Primero yo hice la prueba a la cámara, luego ya con los actores que iban a participar de la novela, que ya estaban todos escogidos, solamente faltaba el protagonista, y luego pues quedamos Emil Rancosío, que fue quien me avisó, estaba Marcelo Rivera, estaba Edwin Vázquez, que finalmente hizo de mi hermano, pero que estaba siendo considerado para ser el personaje principal, solo que con la desventaja de que se le veía muy niño, ¿no? Porque él creo que él tenía en esa época 21 o 22, pero parecía de 15. Sí, entonces, y bueno, y yo. Y todos, ellos tres tenían más experiencia
bueno, sobre todo Marcelo y Emilran ya tenían más experiencia. Emilran creo que ya había hecho cine también. No se lo digas a nadie, ¿no? Que había tenido un personaje importante ahí. Película también es Sí. Y entonces todos eran mucho más desenvueltos y yo era el más nervioso en los castings. Pero pues aún así, Oscar Carrillo apostó por mí porque, bueno, él siendo actor entendía que esto era parte del proceso y que yo lo iba a poder superar, que finalmente sí lo hice. Pero pues pasaba no solamente por el filtro de Oscar, sino que tenía que verlo Michel Gómez, lo veía la producción y también lo veían los productores de Frecuencia Latina. Entonces, entre todos tenían que llegar a un consenso. Y a mí me contó Lorena Carabedo, que también, pues, obviamente en aquella época era esposa de Michel Gómez, que dice que cuando veían los castings, ¿no? Veían el de Marcelo con Milén, ya, ¿no? Con Milén Vázquez, Marcelo Rivera, veían el de Mirran, el de Edwin. Decían, ah, sí, se les ve bien, están bien. Pero me dice, cuando veíamos el tuyo era de verlos y decían, ¡ay, qué lindos! Entonces, eso creo que era importantísimo y funcionó, pues, obviamente, ¿no? Porque necesitas una pareja protagónica que realmente contagie esa ilusión del romance y que te haga vivir la historia. No, sí, es como que te dicen, no, tú eres Valentín, así de frente. Sí. Ah, no, eso es el... Claro, sí. No, y además si la novela no hubiera gustado, no estaría repitiendo como 6 veces, creo que Sí, menos 6 veces. No, bueno, y ahora ya por plataformas, por YouTube, pues la pueden ver. Sí, se puede ver. Todo el tiempo. Hay mucha gente que la vio en pandemia. Hay gente que en pandemia me escribía, y no solamente adultos, gente joven que me escribía y me decía, me felicitaba y me decía, yo no sabía de esta historia, pero ahora en pandemia mi mamá quiso que yo vea esta novela con ella, yo no quería, pero al final me enganché. Claro. Y, o sea, loquísimo, ¿no? Porque Cada hay un salto ahí de generación, pero esa yo creo que es una historia atemporal, ¿no? Porque tú la puedes ver ahora y salvo ciertos detalles, pues el contexto puede ser prácticamente el mismo. Es lo mismo, porque claro, quitando el tema de la marcha, por los judíos, creo Sí, que, claro. quitando Sí. esa parte, el tema del racismo y todo eso, hasta el día de hoy hay. Pues. ¿Qué escenas son difíciles para ti? Así, difíciles, en una novela o no sé, Bueno, creo que las más difíciles son aquellas donde tienes, cuando hay bastante texto, aunque ahora los textos en las novelas están más dosificados, ¿no? Y yo creo que en Qué buena raza tú puedes ver escenas larguísimas. Yo tengo los textos, los guardo todavía, los guiones, y eran textos enormes, habían textos de una página donde el personaje hablaba y hablaba y hablaba y el otro solo lo escuchaba. Ahora ya no, casi todos los diálogos, si te das cuenta en las series de ahora, son de ida y vuelta, no son tan extensos. Pero bueno, eso te puede complicar un poco la escena, si no dominas bien el texto. Y bueno, escenas donde hay muchos personajes también, ¿no? Por una cuestión más técnica. Por cuestión de planos, de ubicación, de repetición, ¿no? A veces, por ejemplo, cuando son muchos personajes y hay enfrentamiento, hay que repetir muchas veces, mantener la emoción inicial, claro, y poder replicarla una y otra vez, a veces también es complicado. Y hay muchos actores además que se frustran porque les salió bien a la primera, pero ya no alcanzan luego en las repeticiones el mismo nivel y resulta que para mala suerte, en la primera no estaban en su plano, o no lo captaron como debían, o una luz no estaba bien. Entonces dicen, no, mira, tenemos que repetir por este tema técnico. Entonces, a veces por más que te esfuerces, pero yo creo que, bueno, esas cosas también yo trato siempre de aconsejar, no hay que frustrarse, no tienes que seguir adelante. Y además este es un trabajo en el que yo creo que todo es oficio. Y en el conglomerado de escenas, tú tienes que preocuparte por las más importantes y sentir que además no todas van a salir bien, no todas van a salir como tú esperas, ¿no? Lo importante es que tú hagas tu trabajo y eso se va a ver reflejado en el resultado final completo. Claro. Imagino que tú ves tus escenas o ves la novela, por ejemplo, y dices, esta escena no me gusta, o sea, tu actuación en sí. Sí, bueno, pasa. ¿Eres crítico de ti mismo? No tanto, ¿ah? Mira, yo he aprendido a apreciar mi trabajo. Cuando empecé lo veía siempre, ya en los últimos años no tanto, pero sí, yo veía, incluso en aquella época, pues
mi madre, que en paz descanse, le encargaba que lo grabe para yo poder ver, llegar y ver mis escenas. Pero siempre las he disfrutado mucho. Por ahí alguna que otra cosa, pues que tú dices, esto lo podría cambiar, pero no, nunca al punto de boicotearme, ¿no? De frustrarme, ¿no? Claro. Siempre creo que más bien para rescatar cosas buenas y disfrutar también, porque además no solamente el trabajo que tú haces, ¿no? Sino el que compartes con tus compañeros y verlo reflejado ya en la edición, cuando está todo de corrido, es una satisfacción muy grande. Yo recuerdo que esa novela, Demasiada Belleza, Sí, fue casi después nomás. ¿Sí? el año siguiente, 2003. Ajá. Sí. Y varios personajes de allí aparecen. Claro, muchos actores Ajá, repetimos. entonces, recuerdo Sí. que vi esa novela porque estaban varios, ay, esta novela me va, pues, pero sí era muy buena, pero creo que no era tanto como... No, claro, para a mí. nivel de sintonía no funcionó tan bien, pues como Qué Buena Raza, pero a nivel de historia yo creo que era una historia muy interesante, de pronto era algo adelantada para su tiempo, incluso se usaban estos planos que recién se empezaban a usar, que eran primer plano del actor y hacían un barrido y pasaban al pensamiento del actor, ¿no? Y esto era muy divertido porque recuerdo que habían días en los que teníamos que grabarlo, se les llama racontos, que eran los recuerdos o lo que está pensando el personaje. Entonces, en un solo día grababas todos los recuerdos de tu personaje, digamos que del capítulo 1 al capítulo 10. Entonces era muy divertido porque tenías que repasar tus escenas, decir, ya, ¿en qué parte estoy de la historia aquí? Ya, ¿por qué digo esto? ¿No? Es como decir, Claro. que yo te diga, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y en mi pensamiento era, qué pesado me caes, no te soporto, pero bueno, tengo que hablarte, ¿no? Y luego volvías al personaje, entonces era muy divertido. Y de verdad bueno, que además era año 2003, algo muy novedoso. Bueno, ahora ya podemos ver a través de las plataformas todas las series que hay y todas las novedades que nos ofrecen y cada vez van innovando más, ¿no? ¿Y te ha tocado alguna vez trabajar con un actor o director, no sé, que como que ha tenido un inconveniente, ciertos roces? No, yo siempre me llevo bien con todos en mi trabajo, ¿no? Nunca he tenido ningún altercado. Por ahí alguna confrontación de ideas puede ser, ¿no? Pero no, nunca ha llegado a ser una molestia dentro de las grabaciones. He tenido muy buenos directores, y unos más pacientes que otros, pero con todos he logrado llevarme bien y creo que además es algo que se rescata de este trabajo porque tienes que crear y ser parte de un clima agradable, porque son tantas horas que compartes que creo que si alguien desentona o alguien no tiene una buena actitud, eso se va a sentir, ¿no? Y finalmente te perjudica, ¿no? En el trabajo, porque probablemente pues no te van a llamar, ¿no? ¿Quién va a querer trabajar con alguien que no tiene una buena actitud? No, claro, imposible, ¿no? Yo no lo quisiera. No, es complicado también, creo que... Pero he escuchado historias de que hay casos, ¿no? Que hay actores, incluso los protagonistas, que a veces sí llegan mal y tienen Sí. que tener escenas de beso, escenas de un poco quizás sacarse la ropa Sí. o escenas románticas, ¿no? Y yo me pongo a pensar que sería complicado tener un rostro de enamorado o ver un rostro de amor hacia una persona que tú como que detestas. Pero mira, no necesariamente, porque incluso se han visto casos y se comentan, tú puedes encontrarlos también en internet, de actores que se llevaban súper mal y que tienen una muy buena química en pantalla, ¿no? Entonces finalmente es dejar de lado tus diferencias personales y concentrarte en tu trabajo, porque estás ahí por algo, ¿no? Y te han contratado por algo, y obviamente si tú vives de ello y es lo que te apasiona, pues tienes que dedicarte a ello y brindar lo mejor para el público, porque al público no le va a importar lo que tú vives Claro. detrás. Bueno, que ahora hay mucho interés por saber lo que hay detrás, pero finalmente si tú ves una serie, pues estás concentrado en la historia, ¿no? Y lo que cada personaje te va a transmitir. Es cierto. ¿Y qué nuevos proyectos se vienen para...? Mira, hay ahora pues una gran ola de crecimiento tecnológico, como mencionaba, las plataformas. Yo trabajo con un manager en Colombia ya desde el año 2017 que me ha permitido participar en diferentes producciones a nivel internacional, ¿no? La última de ellas fue La Reina del Sur 3, con una participación importante dentro de la historia aquí en Perú.
Y bueno, siempre estoy en constante comunicación con el equipo de ITM José Rivera Internacional. Ahora, pues, a través de la tecnología, además, podemos participar de videocastings. Ya no es necesario, pues, como antes que tenías que ir presencialmente, Claro. lo cual complicaba de pronto las cosas. Es otro formato. Y se están abriendo, además, nuevas ventanas, ¿no? También se está produciendo ficción para Facebook, para YouTube, y cine independiente también. Tuve yo la oportunidad de interpretar un superhéroe peruano que es Super Cóndor, que hicimos en el año 2015 la primera película, y en el 2017 grabamos la segunda, que la grabamos en Nueva York incluso, que la pueden ver en diversas plataformas. Ahorita está en Cable Go, por ejemplo. Y entonces creo que hay oportunidad de poder apreciar y también crear nuevo trabajo en ficción, y ya no es solamente para televisión, ¿no? Sino que las posibilidades están aumentando, y creo que lo va a seguir haciendo en cuanto la tecnología siga avanzando. Interesante, es cierto. Y ahora, cambiando un poquito de tema, mencionaste hace un momento, es la segunda vez que vienes a Barranca. No, he venido varias veces. Varias veces. Sí. ¿Qué te gusta de Barranca? Nosotros estamos aquí a veces, pues. O sea, estamos acostumbrados a la comida que ofrece la provincia, ¿no? Claro. Pero uno que viene de afuera no sabe, pues, que está el meñao, está el ceviche, digamos así. Mira, yo disfruto mucho en general de viajar por todo el Perú. He tenido oportunidad, como te comentaba, he tenido un programa de viajes desde el año 2021 que se llama Descubre el Perú, y hemos podido venir también aquí a Barranca, hemos recorrido diversos lugares, y en general en el Perú yo creo que siempre puedes encontrar cosas nuevas. Tú puedes ir a un mismo lugar varias veces y siempre encontrar algo distinto que conocer, que recorrer. Un mismo plato lo puedes probar de diferentes formas. Puedes encontrarte además con personas que van a hacer tu viaje distinto en aquella oportunidad. Yo, como te comentaba, disfruto mucho el contacto con el público. Creo que es una de las más, uno de los mejores regalos que uno tiene como artista, ¿no? Que el público te reconozca tu trabajo, que se emocione al verte, al recordar una historia. Y finalmente somos eso, ¿no? Transmitimos, contamos historias, y creo que como artistas tenemos además el deber de dejar un mensaje siempre y tratar de que ese mensaje sea positivo. Claro, eso sí. Yo supongo que acá te estarás enseñando varios lugares también, ¿no? De Barranca. Sí. Sobre todo eso. ¿Pero has probado el meneado de Barranca? O sea, el pepián que le dicen también. El pepián, yo lo he probado en un viaje anterior. Sí. Ya. Claro, porque acá también mira, viví acá, ¿no? O el tamal de supe también, ¿no? Claro, no, sí, por supuesto. No, el tamal sí es, creo que, de lo más reconocido, ¿no? He escuchado a muchos actores que les encanta ser antagonistas. ¿A ti? Sí, yo he disfrutado, bueno, en Demasiada Belleza tuve un antagónico que fue para mí todo un reto, porque además no solo físicamente era totalmente distinto al personaje anterior, que era Valentín, sino también que era la primera vez, ¿no?, que hacía un antagónico. Después tuve oportunidad también de hacer otro en la serie de Chapulín el Dulce, en la historia de los Chapis. Eso fue el año 2007, con Eduard Yungo, Mari Carmen Marín, estaba Reinaldo Arenas. Pero sí, que yo creo que el antagónico tiene otros matices, y también se puede disfrutar, ¿no? Yo disfruto todos los personajes que he hecho. Creo que cada uno tiene un encanto especial, y a cada uno además le puedes imprimir una característica que lo diferencie del resto, ¿no? Vamos a seguir entonces viendo a Gerardo en novelas. Sí, por supuesto. Yo, hasta que me dé el aliento, espero seguir actuando. A veces creo que lo que uno hace en cuanto a su trabajo, ¿no?, y lo digo en general, no solo por mí, tiene que intentar que deje una huella, de alguna forma. Nosotros, creo, como actores, tenemos la ventaja de que esa huella es muy visible, ¿no? Pero todos, desde cada una de nuestras capacidades, cada uno de nuestros oficios, de nuestras profesiones, podemos intentar que así sea, ¿no? Y tratar de hacer algo bueno y que quede algo
bueno por lo que nos recuerden. ¿Siempre te llamó la atención desde pequeño la actuación? ¿O hubo un momento que dijiste, no, yo quiero estudiar otra cosa? No, en verdad, no, yo nunca de pequeño nunca actué, era bastante introvertido, llegué a la actuación de casualidad, terminando el colegio, buscando trabajo, llegué a un taller, a un primer taller de actuación, me gustó, me pareció una buena forma de conocer nuevas personas y bueno, a partir de ahí pues empecé a descubrir, ¿no? ese talento que creo que todos tenemos por la actuación, que se tiene que trabajar, definitivamente no basta con el talento, pero y ya se fue desarrollando, digamos que en mi etapa adulta, ¿no? Porque ya, bueno, 17, 18 años, ya estaba saliendo pues de la adolescencia, entrando a la vida adulta, y recién ahí, nunca había pensado actuar cuando era pequeño. Cierto. Ujú. Yo hablé con un profesor también que en colegio decía que lo castigaron y él dice pues que por su castigo lo mandaron a un taller de teatro. Ah, Y por eso es que él descubre su talento sí. y ahora es profesor de teatro y declamación, ¿no? Entonces, suele pasar. Sí, pasa mucho. Yo siempre soy de la idea de que todos deberíamos pasar por un taller de actuación o un taller artístico, porque creo que nos sirve en general para la vida, ¿no? Así no te dediques a la actuación o al arte, y siempre vas a poder ver la vida de una forma distinta, sobre todo si es a una edad temprana. Y eso lo podemos comprobar, ¿no? Si uno tiene oportunidad de viajar por países del primer mundo, la cultura y el arte son parte de la vida de las personas desde que nacen. Y te das cuenta cómo aprecian la vida de otra forma, tienen una visión distinta, valoran mucho además a los demás, respetan el espacio del otro, las opiniones. Yo creo que es lo que nos falta, ¿no? Sobre todo aquí en esta parte de América, necesitamos que haya mucho más énfasis en la parte artística y cultural. Qué bueno, eso sí es cierto. Última pregunta. Si no hubieras estudiado actuación, ¿qué hubieras estudiado? Quería estudiar comunicaciones. ¿Ah? Sí, creo que hubiese sido algo afín, pero me desanimaron, ¿no? Me dijeron que no, que tenías que ser sociable, y cuando yo quería estudiar eso, no era muy sociable, que digamos. Lo cual es cierto, ¿no? En realidad necesitas, pues, para comunicaciones tienes que tener mucho poder de comunicación, y claro. Ahora creo que también es algo que se va desarrollando, ¿no? Pero finalmente, pues a veces creo que a edad temprana no sabemos exactamente qué es lo que queremos, pero que tenemos que, de alguna forma, dejar que nuestra intuición nos lleve, y si nos equivocamos, pues el tiempo se va a encargar de encaminarnos y de llevarnos por el camino correcto. Claro, y también el apoyo que uno tiene, porque a veces los padres son los quienes dicen, no estudies eso, mejor otra cosa. Sí. Bueno, yo creo que eso ya está cambiando en gran parte, no siempre, pero finalmente, pues, la vida la va a vivir uno, ¿no? No los padres. Los padres, claro, dentro de todo tratan de guiarte por lo que ellos creen que es mejor, pero creo que hay un límite, ¿no? Hasta cierto punto, porque, pues, si no nace, si no es algo que a la persona le fluye o que es algo innato, creo que probablemente no llegue a buen puerto. Claro. ¿Siempre tuviste el apoyo de tus padres desde el inicio? Sí, bueno, de mi madre sobre todo, ¿no? Mi madre siempre me apoyó, ella fue la más entusiasta siempre en que yo desarrolle mi trabajo como actor, y bueno, aquí me tienes hasta hoy. ¿22 años? Desde mi primera novela, sí, que es lo que yo considero profesionalmente mi trabajo desde Qué Buena Raza, que son 22 años. Claro, fans. Número 2, porque su mamá ha sido la número 1, obviamente. Sí. Claro. Muy bien, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Jorge. Date tu tiempo, un ratito aunque sea, y puedo estar acá en este canal que, bueno, estamos ahí creciendo. Me pueden seguir en mis redes sociales como Gerardo Zamora Oficial en Facebook e Instagram, y Gerardo Zamora Perú en TikTok, donde no me van a ver bailando, pero van a ver ahí videos de mi trabajo como actor y en todo lo que estoy haciendo. Muy bien, muchas gracias. No se olviden de darle like al video, si pueden comentar, y también suscríbanse por favor y activen la campanita. Gracias, chao.